Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer programa de Ramos Jurídicos, un programa en el que vamos a estar analizando conceptos constitucionales, jurídicos que tienen relevancia a nivel nacional y principalmente empresarial. Me da mucho gusto tener con nosotros a José Pablo Ramos Castillo, socio director aquí del despacho Ramos Castillo, y Marcos del Rosario, que es el encargado del área de capital humano aquí en la oficina. Yo soy Juan Carlos Lloveso. Y pues este primer programa lo que tenemos por objetivo es analizar pues todo lo que se está viendo durante este primer mes, todo lo que ha salido en temas constitucionales, y me parece que estamos en un gran momento de entendimiento de lo que está pasando en nuestro país en términos jurídicos. Y el objetivo es que vean que no solamente es una problemática de los abogados, sino que es una situación que trasciende a todas las personas y que seguramente lo vamos a ver reflejado en varios años. Antes de empezar, me parece que para contextualizar, es importante, no sé, Marcos, que platiquemos un poco por qué está siendo posible que al día de hoy se puede tocar la Constitución de esta manera tan sencilla y simplemente por la intención de modificar un escenario, una figura, un esquema que ha sido trascendente como reforma judicial y temas que vamos a ver hoy. ¿Por qué ahorita tenemos una posibilidad, o el gobierno, el oficialismo tiene la posibilidad de modificar de manera tan sencilla la Constitución? ¿Cuál es el antecedente inmediato de esto? Gracias, Juan Carlos. Un gusto estar aquí con ustedes. A ver, recordaremos que el 2 de junio hubo un resultado favorable tanto en las elecciones presidenciales como en la integración de las dos cámaras del Congreso de la Unión para el partido Morena y los partidos que iban en coalición con Morena, ¿sí? Esto de alguna manera implica que ese partido junto con sus aliados tendrían una mayoría que si lo sumábamos en la integración del Congreso, pues tendrían más de las 2/3 partes. El tema es que existe una cláusula en la Constitución que ningún partido por sí mismo puede tener un porcentaje de 8% arriba de los curules que obtuvo por una votación directa. Y en ese sentido, si tomamos en sentido estricto la votación que tuvo Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, efectivamente por sí mismo no alcanzarían la mayoría calificada. Y eso de alguna manera, en un sentido estricto, pues estaría conforme la Constitución lo establece. El tema es que si sumamos esos votos con la coalición, pues estos partidos tienen más de las 2/3 partes. Lo que hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lugar de salvaguardar efectivamente que no hubiese una mayoría calificada que generara una desproporción constitucional, lo que hizo fue precisamente hacer una interpretación estricta, literal, y señaló que ningún partido por sí mismo alcanzaba esa mayoría calificada. Lo que sabemos es que si sumamos los votos, como estamos viendo, pues tienen esa mayoría calificada. Creo que la decisión del Tribunal Electoral no fue adecuada porque tiene la facultad para interpretar de manera armónica, sistemática y haber contenido posibles excesos, porque mira, a ver, se lo pongo así. En sí mismo, Morena y sus aliados tienen más del 65% de la integración. Y el segundo partido de la oposición, por decirlo, el primer partido opositor o el segundo partido que tuvo el segundo lugar de los resultados electorales, el PAN, tiene el 25%. Es decir, con esa interpretación que hizo, hay una desproporción y no existen minorías. Y esto es tan grave, y con eso concluyo, que si quisiera esta minoría parlamentaria o esta minoría legislativa promover una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, no tiene el porcentaje del 33% para presentar una acción. Es decir, no tiene la manera la oposición hoy por hoy en el Congreso de la Unión de establecer mecanismos de defensa, y por eso estamos teniendo estas reformas que están avasallando de alguna manera sin contención alguna. Sí, porque lo que significa la sobrerepresentación que el Tribunal Electoral autorizó es que básicamente si Moreno decide ahorita cambiar la Constitución, lo que quiera cambiar, no tiene un esquema de contrapesos y puede hacer modificaciones estructurales al Estado mexicano, José, que eso es un poco lo que se vio en el Habeas Corpus que participamos ahí con la barra, en el tema de que al parecer se generó una reforma judicial que lejos de ser una revisión, una reforma a la Constitución, realmente fue un cambio constitucional a todo un poder, que es el Poder Judicial, y que mucha gente ha escuchado mucho sobre qué es esta reforma, pero me parece que lo que quieren saber es esto cómo se traduce en términos llanos para la gente que no es abogada. ¿Tú qué piensas de la reforma judicial?
Déjenme tratar de reducir en 4 grandes ejes muy simplistas en qué consiste esta reforma judicial que tanto hemos estado escuchando en los medios, en los periódicos y que ha consumido del tiempo de la ciudadanía durante los últimos meses. La reforma judicial, en un primer aspecto, viene a reformar a la Suprema Corte. La Suprema Corte es el pilar o el jefe más alto, lo podemos llamar así, de todo el Poder Judicial Federal. Durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue la Suprema Corte la quien estuvo constantemente frenando todas las normas o actos que reflejaban este inicio del autoritarismo que pretendía implementar, en donde intentaba generar reformas estructurales, pero a través de leyes ordinarias, y era la Suprema Corte la que se erigía como el contrapeso natural para evitar que éstas se pudieran consolidar en nuestro sistema jurídico mexicano. Como no podía sobrepasar a la Corte, a partir del 2 de junio, cuando se implementa esta sobrerepresentación, genera esta reforma judicial en donde por primer elemento modifica la Suprema Corte. Le quita de los 11 ministros, lo baja a 9 ministros, pero lo más delicado es que los obliga a renunciar a todos o los corre a todos porque los obliga a someterse a partir del siguiente 2 de junio para entrar en funciones en septiembre del 2025 a todos los ministros de la Corte. Es decir, a partir de ahora, todos los ministros de la Corte tienen que ser sujetos a una votación popular. A los ministros les señala que si desean su haber del retiro, es decir, su jubilación, necesitan renunciar. Lo acabamos de ver en días recientes que 8 de los 11 ministros renunciaron y aunque determinan públicamente que la razón de su renuncia es por aspectos personales, éticos y de no someterse a este proceso autoritario, también hay una razón de fondo que tiene que ver esta cláusula constitucional que determina que pues, si no renunciaban no tenían derecho a su haber del retiro. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una Suprema Corte ya mermada porque va a estar sujeta con nuevos ministros y ministros que van a ser sujetos a voto popular. Que ahorita voy a, en el siguiente bloque, hablar de lo delicado de este voto popular. Segundo sector, los jueces y magistrados. Los jueces y magistrados federales eran los que encargados de resolver los juicios de amparo. Todos los empresarios o empresarias que nos están escuchando, o abogados, saben lo relevante del juicio de amparo. Es el mecanismo de control constitucional que tienen los ciudadanos para defenderse de cualquier acto de autoridad que estimen contrario a sus derechos. Estos jueces, que eran el último bastión de la justicia, en donde se sentía que era donde realmente se accedía a una justicia real, también fueron hoy, al día de hoy, todos corridos, nada más que unos van a ser eliminados de sus funciones en 2025 y otros en 2027. Mitad y mitad. Los que van a ser en 2025 ya lo conocen porque hace exactamente más o menos un mes, en un proceso verdaderamente cirquero que vivimos en nuestro país, en el Congreso se llevó a cabo una tómbola en donde se determinó qué juezas y jueces y qué magistradas y magistrados iban a ser eliminados en este 2025 y cuáles van a ser para el 2027. Entonces, pues básicamente ahorita van a ser sujetos también todo nuestro Poder Judicial Federal a voto popular. Todo el mundo pensaría, el voto popular, qué bien, yo voy a elegir a mi juez, a mi magistrado, a mi ministro. Pero viene lo delicado, que es el punto 3. Se arma lo que está en letras chiquitas, lo que es un comité de selección. Este comité de selección, que no es electo por voto popular, sino que fue electo ya directamente por cada uno de los poderes, por el Ejecutivo, por el Legislativo y el Judicial, son los que van a determinar unilateralmente quiénes de todo este cúmulo de personas que puedan presentar una solicitud para ser juezas, magistrados o ministros, pueden verdaderamente pasar a formar parte de las planillas. Es decir, no cualquier persona que presente su solicitud en automático va a la planilla y en automático es sujeto de voto popular, sino que se requiere que pasen por este comité de selección. Entonces, lo delicado de la reforma no es quienes eligen el voto popular, sino quienes forman parte de este comité de selección y entonces quienes terminan yendo a las planillas. Como los personajes que ahorita fueron nombrados, particularmente por el Ejecutivo y el Judicial, no necesariamente son las personas más óptimas, sino que ya se han manifestado públicamente morenistas, llamémoslo así,
Entonces, se parte de la idea de que los candidatos o los que vamos a poder elegir, pues van a ser afines al partido hoy en función. Del Ejecutivo y Legislativo. Del Ejecutivo y del Legislativo. Del Judicial, al día de hoy, si fueron electos, incluso mediante una sesión pública, por votación por los 11 ministros. Luego, los criterios de elección, que es el cuarto elemento importante. Bueno, vamos a suponer que decimos que es voto popular y hay un comité de selección, pero ¿quiénes pueden presentar su solicitud? Si quienes pudieran presentar su solicitud fueran de la misma calidad de jueces y magistrados que teníamos desde antes, diríamos, bueno, pues aún y cuando pasen un comité de selección que no necesariamente sea el más óptimo, pues van a llegar a las planillas las personas que sean las más idóneas para podernos brindar la justicia. Lo malo es que no va a ser así. Eliminaron todos los requisitos de idoneidad y de técnica jurídica para poder acceder al puesto. Es decir, ya no hay requisito de edad, ya no hay carrera judicial, ya no hay exámenes. Lo único que se requiere es tener carrera de derecho, tener de 3 a 5 años de ejercicio profesional, así lo dice, de la materia en la que se trate. ¿Qué se entiende por ese ejercicio profesional? Nadie sabe, nadie supo. Será a criterio de cada uno de los comités de selección el determinar esos 3 a 5 años, y tener cartas de recomendación habla de los vecinos incluso. Entonces, pues como se pueden dar cuenta, prácticamente cualquier persona, aun y cuando no cumpla con los requisitos necesarios para ser juez, magistrado o ministro, puede llegar a ese cargo, y además pues va a depender de un comité de selección cuyo control no tiene la ciudadanía para determinar quién va a ir a la planilla, y entonces ahí es cuando se va a votar. Básicamente en eso consiste nuestra hermosa reforma judicial. ¿Qué piensas, Marcos, de la reforma como tal? Este tema, ¿cómo la sientes cómo sientes el tema de elegir jueces, magistrados sin carrera judicial, ministros? ¿Eso cómo lo ves tú en trascendencia en un término de un Estado de Derecho, de un Estado democrático de derecho? Mira, a ver, en sí mismo el voto popular no es un mecanismo que esté prohibido a nivel internacional en los estándares internacionales. El tema, como decía José, es la manera, ¿no? Porque efectivamente si en una jornada electoral la ciudadanía pudiera escoger a aspirantes, porque no son candidatos propiamente en un sentido político electoral, para ocupar un cargo jurisdiccional y estuvieran los mismos estándares en el sentido de tienen los mismos conocimientos, o sea, evidenciado que están con una cierta simetría en conocimientos jurídicos, expertise, y sobre todo un tema que yo no he advertido aún cuando la Constitución lo refiere con la reforma constitucional, el tema de la fama pública, la honestidad. Los filtros en ese sentido son realmente mínimos, o al menos como se están implementando. Yo no veo en los comités de evaluadores que establezcan parámetros que garanticen que las personas que están aspirando tienen esa fama y esa buena reputación que establece la Constitución. Fíjate, paradójicamente, el 116 constitucional, para la reforma que se viene ahora en materia judicial de los estados, sí es más rigorista en el tema, ¿no? E incluso da ciertas pautas para verificar que haya esos conocimientos y esos elementos de eticidad que son necesarios para un juzgador. Entonces, yo creo que veo arriesgado precisamente, ya José lo decía, que el partido en el poder, que el oficialismo es quien va a controlar de alguna manera quién van a ser los aspirantes. Y a mí me preocupa que durante el proceso de la jornada electoral se opere políticamente para que los votantes, los ciudadanos, elijan a quienes el oficialismo desea que llegue, ¿sí? Y eso, ahí sí, y sí quiero dejarlo claro, el voto en sí mismo, o el votar, no es lo idóneo, ¿no? Pero bueno, si hubiese esos estándares de quienes están contendiendo, están dentro de una situación de igualdad o un mínimo de igualdad, pues digamos adelante. Pero el tema no es la democratización per se, sino que se va a perder la objetividad, la imparcialidad con jueces que pueden ya llegar sesgados o condicionados por un grupo de interés, por el oficialismo, y eso se va a traducir en automático en una justicia subjetiva. ¿Y qué es eso? Una justicia subjetiva que pues se va a tener que negociar con el poder político para resolver un asunto, y eso pues es una violación directa al acceso a la justicia. Paradójicamente los justiciales van a estar mucho más vulnerables ante una situación de corrupción. Y hay que decirlo, sería muy
absurdo pensar, muy inocente, que no va a intervenir el aparato estatal, ¿no? Ya lo está haciendo en la integración precisamente de esos comités, y aunque la elección señala, pero la Constitución, que en la elección, en el proceso electoral durante la jornada no tienen que intervenir partidos políticos, sabemos, como hoy en día ocurren las campañas, que va a haber apoyos, ¿no? Y seguramente se utilizarán programas sociales para inducir o inferir por quién se debe votar. A mí, y sobre todo ese es el punto que quiero llegar, y que el ministro, por cierto, González Alcántara en su proyecto planteaba, que la ciudadanía no va a tener la información necesaria para votar. O sea, en la Ciudad de México, entre cargos federales y locales, si se llega a dar esa concurrencia, va a haber más de 2,000 cargos, imagínense. Lo cual llevaría en más de una hora para el votante ejercer su voto. No se conoce, no se va a conocer. Yo no puedo conocer, incluso nosotros los que nos dedicamos al derecho, quiénes hoy por hoy, quiénes están en un circuito, ¿no? Imagínense candidatos para contender a un juzgado en materia civil, en materia familiar, en materia administrativa, a los colegiados, y si se hace concurrente con la local, pues eso va a ser un galimatías para el ciudadano que no tendrá realmente la información. Entonces, si no se tiene la información para votar por las cualidades, por los conocimientos, por trayectoria, pues seguramente me van a inducir por quién tengo que votar. Si es que va la ciudadanía a votar, porque yo puedo anticipar que del listado nominal ni siquiera va a haber 2 dígitos de porcentaje de personas que van a votar. Ya lo tuvimos en la consulta pública, ya hemos tenido otros ejercicios, cuando no son votaciones para elegir cargos, y sobre todo las presidenciales, hay una reducción del votante. Entonces, me preocupa aún más eso, ¿quién va a ir? Pues seguramente la cargada, como se conoce en materia electoral. Y para terminar, tenemos un ejemplo en Bolivia. En Bolivia, en la última elección, donde se eligen a los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, allá solamente se eligen a las altas magistraturas. Los jueces y los magistrados operadores menores no son electos popularmente. Bueno, en la última elección, menos del 10% del listado nominal fue a votar. Y de ese 10%, si tomamos ese universo, el 30% anuló su voto. Es decir, no es un tema que la ciudadanía le llene, y yo diría que no le compete, porque no son cargos de elección popular, porque no representan intereses ciudadanos, son cargos técnicos, jurídicos, que no han entendido desafortunadamente los promotores de esta reforma. Y me parece que estaba claro que la intención de la reforma es afectar la independencia judicial, reducir el contrapeso, que durante 6 años fue el Poder Judicial Federal, las decisiones políticas trascendentales, y eso llevó seguramente a un debate constitucional. Es decir, lo que generó la reforma constitucional fue que se solicitó que la propia Suprema Corte, que fue la trastocada, digamos, de manera inicial, se le preguntara, se le solicitara su intervención sobre la validez constitucional de la reforma constitucional, que era un tema, si es posible que la Corte revise las reformas constitucionales. Y aquí creo que hubo 2 respuestas, me parece claramente diferenciadas. Una fue que, como ya tienen la sobrerepresentación, pues generaron una reforma constitucional con la intención de evitar reformas y combates a la Constitución, dejémoslo así. Pero aún así, y está bien muy interesante, te preguntaría, José, el martes de la semana pasada, que fue martes, para la gente que nos está viendo, no creo que habrá sido principios de noviembre, no, 5 de noviembre, si no me equivoco, llegó una sesión de la Corte en la cual justamente la Corte tomó la fuerza de decir, voy a revisar mediante una acción de inconstitucionalidad la validez constitucional de la reforma constitucional. Qué desastre, ¿no? Me parece, ahora sí que mis hijas por eso se ríen de mí. Pero el tema es que llegó a la Corte, y para la gente que nos está escuchando, que no es abogada, la Corte decidió muchas cosas importantes, y el punto era que de los 11 ministros, 8 ministros tenían que votar por la posible invalidez de la reforma, que el proyecto de Alcántara Carrancán no venía con la intención de hacer una invalidez global, sino proteger principalmente los derechos laborales de los jueces y magistrados, ¿no? Pues me parece muy interesante, Marcos, José, creo que no habíamos analizado, no hemos entendido las implicaciones prácticas de la reforma. O sea, nos hemos enfocado mucho en analizar
en términos constitucionales normativos, pero me parece que ahorita lo que tocamos en el centro es cómo la experiencia electoral y cómo la decisión de los comités lo que lleva necesariamente es a una vulneración de la independencia judicial y encontrar al Poder Judicial como un contrapeso a decisiones políticas trascendentales. Y pues bueno, la verdad es que parece broma, pero se nos fue el tiempo para este primer programa, entonces me parece que tenemos que retomar en el siguiente temas relevantes como la discusión de la Suprema Corte de Justicia y sobre todo también, Marcos José, cuáles son las reformas constitucionales actuales que ha generado esta sobrerepresentación. Y bueno, no se pierdan los siguientes episodios de Ramos Jurídicos, donde veremos temas jurídicos de actualidad y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos.